Muy bien, Iglesia del Señor. Busque en su Biblia el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, y vamos a tener lectura del verso 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte una vez más porque nos das el privilegio de poder relacionarnos contigo, de aceptarnos, de escuchar nuestro clamor, nuestra oración. Y Señor, creemos que tú eres nuestro Dios. Nos creaste, nos formaste, nos has dado un nombre, te pertenecemos. Y ahora, mi Dios, una vez más, al escuchar tu voz a través de tu palabra, afirma, confirma y puedas crecer nuestra fe en ti, Señor, para seguir siendo de bendición, de influencia y de impacto, no solo a nuestra familia, sino a otras familias. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta mañana. Muy bien, durante el mes de marzo estamos desarrollando, muchas gracias hermana, una serie de temas que van alrededor de esta declaración, de este gran tema, Jesús y su divinidad. He puesto como título a mi sermón, afirmando mi fe en un Dios trino. Y la razón por la cual lo he titulado así es porque yo creo que de todas las doctrinas que tenemos como iglesia cristiana, una de las más difíciles de entender es precisamente la doctrina de la Trinidad. Pero creo que es importante, es sustancial, es vital para que podamos entender cómo Dios se mueve a favor de nuestras vidas. Y al final del sermón usted lo va a comprender de manera grandiosa, de manera poderosa. Pero creo que es importante que tenemos que afirmar nuestra fe en este Dios trino. Y es mi deseo en esta mañana que esta palabra pueda ser oportuna para vuestras vidas. Cuando miramos a las culturas de las sociedades o civilizaciones antiguas, podemos observar un sistema religioso pecaminosamente, inclinada hacia la idolatría, hacia el politeísmo. Los griegos, por ejemplo, de la antigüedad tenían un panteón de deidades. Asimismo, los romanos estaban llenos de dioses y diosas para cubrir todas las necesidades y preocupaciones humanas. Y en medio de una sociedad politeísta, idólatra, llena de dioses paganos, se levanta un pueblo comprometido con la adoración a un solo Dios, vale decir, con una religión monoteísta. En medio de naciones politeístas, la nación de Israel se convierte en la única nación adorando a un solo Dios. Desde la primera página de las Sagradas Escrituras es declarado que el Señor Dios es el Dios más alto, es el Dios del cielo y de la tierra, que crea y gobierna todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es uno. Los judíos lo resaltaron de muchas formas en lo que se conoce como el Shema o el Shema. En Deuteronomio 6:4 había una declaración poderosa. Oye Israel, Jehová Dios,
es uno. Es uno. En el contexto del Shema, el desafío es que la verdad de que Dios es uno quede grabado en nuestro corazón. Este anuncio de unidad, de su singularidad, es tan importante y central para la vida religiosa del pueblo que este punto debía ser dado por medio de la instrucción a los niños diariamente. Note esto, por favor. No era el compromiso de los grupos de estudio de la época, la sinagoga, los maestros de la ley. Eso era responsabilidad de los padres, de adoctrinar a sus hijos que Jehová es uno. Los padres tenían que enseñarlo a sus hijos y los hijos a sus hijos, y de esa manera hacia las siguientes generaciones. Porque esos hijos iban a enfrentarse a una sociedad politeísta y era necesario que las familias pudieran afirmar la verdad de que Dios es uno, para que nieguen o rechacen la idolatría de la época, el paganismo, el politeísmo de la época. Toda la pasión de este concepto debía convertirse en una diligente instrucción de los padres para que sus hijos entiendan la singularidad de Dios. Pues lo que les esperaba era una sociedad confusa, pecaminosa, politeísta. Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, en mi presencia. Y entendiendo que Dios es omnipresente, no había ninguna posibilidad de que tuvieran otro Dios. En otras palabras, cuando estaba diciendo que Dios es uno y único, era un rechazo total a la posibilidad de adoración de otros dioses. El Shema, como le dije hace un momento, contenía esta declaración: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Ahora, si estoy hablando voy a hablar de la Trinidad, ¿por qué razón uso este texto? Porque quiero que analicemos un momento esta declaración, que los judíos lo entendían perfectamente. Hay una palabra hebrea traducida como uno, que es Yahid. Y quiero que por favor observe esto, porque Yahid es un término que significa uno y es utilizado en forma singular. Es utilizado para designar uno en cantidad, o sea, uno es uno, señalando ser el único. Ejemplo, en Génesis capítulo 2, 22, cuando Dios le habla a Abraham, le dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo. Ahí está Yahid. Es uno. Uno es uno. Pero cuando tú vas al texto en 6:4 de Deuteronomio, la palabra que se usa para uno no es Yahid, sino Echad. Y déjeme explicarle un poco lo que significa este término. Puede ser traducido como uno, pero también como ciento, común, único, primero, solo o todo. En la Biblia hebrea aparece 960 veces. Y esta expresión, escuche, lleva una connotación de unidad, de varios. Es decir, cuando hay más de una persona implicada en la acción, significa unidad de varios. Ahora, nuevamente, no es la palabra Yahid, sino es la palabra Echad. Ejemplos: Deuteronomio capítulo 6:4, ahí aparece uno, Echad, que es una unidad, pero internamente son varios. Es la misma palabra que se usa para Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una, Echad, una sola carne. Aunque hay una unidad, entendemos que en el matrimonio son dos. En Génesis 11:6, otro de los tantos textos, son 900 que no podría mostrarlos hoy,
Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. El pueblo es uno. Pero no está diciendo que en ese pueblo había uno, sino que era una unidad de varios. ¿Ok? El pueblo es uno, Ejad, y todos estos tienen el mismo lenguaje y usted conoce la historia. ¿Por qué razón lo menciono? Porque en esta declaración llamada el Shema de los hebreos, ya estaba implícito un concepto de pluralidad que lo quiero desarrollar más adelante, muy importante para hablar de la Trinidad. Porque la definición de uno es uno, pero al mismo tiempo varios. Uno, pero al mismo tiempo varios. Y por favor, capte este concepto, porque este concepto es tan importante que creo que necesitamos estudiarlo. Esta singularidad, esta unidad de Dios no está en confrontación con la doctrina de la Trinidad. Más bien la confirma, y de esto hablaremos en este sermón. El concepto de la triunidad de Dios, por otra parte, está presente a través de toda la Escritura. No es un concepto que sea fácilmente comprendido por la mente finita. Los cristianos han llegado a aceptar que la naturaleza de Dios no está sujeta a las limitaciones de nuestro entendimiento. Por esa razón, muchas de estas verdades las creemos por fe. La misma palabra del Señor nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, digo Jehová, como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros. En otras palabras, la misma Sagradas Escrituras nos muestra que tratar de entender todas las verdades profundas de Dios en nuestra mente es como pretender meter un océano en una taza. Es imposible. Sin embargo, muchas de estas verdades nos dan mucha luz a través de las Sagradas Escrituras, y podemos entender verdades profundas como el tema de la Trinidad. Pero recuerde que lo que su mente no puede entender no significa que no sea una verdad de Dios. Lo que nuestra mente finita no puede comprender no significa que no sea verdad. Lo que significa que la sabiduría de Dios y la naturaleza de Dios es tan majestuosa, es tan grandiosa, es tan inmensurable, que nuestro lenguaje humano y nuestra mente finita no podrá entender todos los misterios de Dios. Por esa razón dice la palabra que las cosas reveladas son para nosotros. Y creo que hay muchas verdades que podemos aprender en la Biblia, y espero que esta doctrina de la Trinidad pueda ser explicada de manera clara y bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso, nuestro Dios trino. Punto número 1. Las herejías sobre la Trinidad. Permítame empezar mi primer punto hablando sobre las herejías. Y yo quiero felicitar a todos aquellos que están escribiendo, porque de otra manera puedes quedarte dormido con tantos textos y tanta interpretación. Pero creo que es importante que podamos nosotros utilizar una pluma, un lapicero, algo para poder escribir muchas de estas verdades que creo que son importantes. El judaísmo, en primer lugar, que se basó en Deuteronomio 6:4 para rechazar a Jesús como Mesías del judaísmo. Pero pues consideraba que Dios no tenía un hijo igual en gloria y potestad, sino que se apegaron en extremo a esta doctrina de unitariedad como cimiento de su fe y su cultura. Entonces el judaísmo hasta el día de hoy ha rechazado a Jesús, porque en su interpretación de que Dios es uno, Jesús no puede ser Dios.
Por lo tanto, ellos rechazan no solo la divinidad de Cristo, sino rechazan la Trinidad. Ese texto que leímos en la versión Reina Valera, hay otra versión que es la Nueva Versión Internacional que lo dice de esta manera. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, que dice, es el único Señor. El sentido de este pasaje no es enseñar que Dios es unicitario. El propósito del texto es resaltar el poder y la singularidad de Dios sobre cualquier otro ídolo, sobre cualquier otro Dios. Entonces, cuando en el original se dice que Dios es uno, está diciendo que es único en relación a los otros dioses. El único Dios verdadero, el único Dios poderoso, el único Dios majestuoso, el único Dios santo, 3 veces santo, el único Dios inmarcesible, el único Dios todopoderoso, todo suficiente, todo omnisciente. El único. ¿Y cuántos creen que eso es verdad? El judaísmo de hoy no es el mismo judaísmo de los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos el judaísmo solo se basaba en la Torá. Y la Torá tenía una interpretación muy semejante a lo que nosotros sería nuestro Pentateuco o el Tanaj, lo que sería nuestro Antiguo Testamento. Pero luego, en el segundo siglo al cuarto, se comenzó a construir otro manual para los judíos que se llamó o se llama el Talmud. Y muchas de las enseñanzas que hoy ellos profesan no están basados 100% en la Torá, sino en el Talmud. Y esto de alguna manera convierte a las enseñanzas judías en enseñanzas que cada vez se han alejado más de la esencia de las Sagradas Escrituras. B, el arrianismo. Arrio nació en el año 256 después de Cristo, en el tercer siglo. Fue un presbítero y sacerdote en Alejandría, Egipto, y este enseñó que Jesús fue creado por Dios Padre. Otro seguidor, discípulo llamado Eusebio de Nicomedia, que también nació en el siglo III, fue obispo en Berito, actualmente Beirut, y fue uno de los obispos arrianos más importantes que propagó el arrianismo en los pueblos germánicos. Tiene que saber que en el concilio de Nicea, que fue en el año 325, juntaba a todos los teólogos cristianos de la época, analizaron las enseñanzas de Arrio y las declararon herejía. Y expulsaron a Arrio de la comunidad cristiana por sus falsas, erradas y peligrosas enseñanzas. Porque Jesús no fue creado por Dios Padre. Jesús es Dios como Dios Padre. Amén. Por lo tanto, quedó en el olvido aquella doctrina equivocada hasta el año 1914, cuando un hombre llamado Carlos Russell comienza a abrazar este arrianismo peligroso y funda la secta de los Testigos de Jehová. Y las enseñanzas que los testigos de Jehová hoy profesan, sus raíces están en el arrianismo, que fue rechazado y expulsado como doctrina equivocada del concilio de Nicea. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con las enseñanzas que ellos profesan. De hecho, que hoy les voy a enseñar dónde ellos cometen esos errores. Otro movimiento es el movimiento Solo Jesús o pentecostalismo unicitario. Comenzaron a cuestionar la doctrina de la Trinidad y desarrollaron la doctrina de la unicidad. Esto pasó en 1913. Surge lo que se conoce como el modalismo o el sabelianismo. Estos pentecostales unicitarios, que no son todos los pentecostales, pero los pentecostales unicitarios comenzaron, escuche esto, a bautizar nuevamente a los que ya eran bautizados, pero solo en el nombre de Jesús.
porque ellos decían que el verdadero Dios es Jesús y que el Padre y el Espíritu Santo son manifestaciones de Jesús. Doctrina equivocada, por supuesto, y que también fue rechazado por el Concilio de Nicea. Sin embargo, la iglesia desde sus primeros siglos nunca ha creído que son tres manifestaciones de un solo Dios, sino tres personas en una. Amén. Desde la antigüedad, la iglesia siempre ha enseñado y ha creído en la Trinidad. Es decir, tres personas en una. Y los nuevos cristianos, aquellos que se convertían a la fe cristiana, desde el primer siglo de la era cristiana, eran bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y esa es la fórmula que hasta el día de hoy la iglesia cristiana usa en el mundo entero, excepto los pentecostales unicitarios, que tienen una doctrina confusa y que, aunque se fundó en el año 1913, también viene de raíces del siglo III, de raíces equivocadas. Les hablé hace un momento del modalismo o sabelianismo. Savelio fue un sacerdote y teólogo que nació en el año 215, siglo III, en Libia, norte de África. Vivía en Roma y enseñó que no hay Trinidad, que Dios es una persona y que se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, como Jesús en la Encarnación y como Espíritu Santo en Pentecostés. Decía que el Dios verdadero y único era Jesús. Eusebio de Nicodemo, para poder ajustar su falsa enseñanza, cambió el famoso texto que aparece en Mateo 28, 19, que dice: y serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cambió por en el nombre de Jesús. Y de esa manera estuvo enseñando esta falsa doctrina que trajo confusión a muchos cristianos. De hecho, que hoy en día, manifestado en la secta Solo Jesús, han caído en el error aún muchos cristianos que se vuelven a bautizar solo en el nombre de Jesús, pensando que se bautizaron erradamente. Pero usted va a aprender a la luz de la palabra que la Trinidad no es una falsa enseñanza. La Trinidad es una verdadera enseñanza y una de las doctrinas más importantes de nuestra fe cristiana. Ahora, la pregunta que le voy a hacer es muy importante. La pregunta que viene a continuación dice así: ¿Dios es trino, es decir, manifestado en tres personas, o es una sola persona que se manifestó de tres formas distintas? Entienda que el modalismo, el sabelianismo, la secta Solo Jesús, los pentecostales unicitarios enseñan lo segundo. Pero nosotros los cristianos creemos que hay un solo Dios, pero que tiene tres personas, que está contenido en tres personas. Y esto es algo que nuestra mente no puede entender. Es la parte que vamos a explicar, pero puede que hay otra parte que la tengamos que aceptar por fe. Por esa razón es muy importante que preste atención y que usted pueda salir de este lugar bendecido en el nombre del Señor. Segundo punto, los fundamentos de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos con el punto A: unidad y pluralidad de Dios. Le voy a explicar esto con textos donde usted va a entender de manera correcta. Si existiera aquí un maestro de literatura, de lengua, si existiera aquí alguien que pueda analizar el texto desde su preparación académica,
podría decir que hay error gramatical en los párrafos o en los textos que voy a presentar a continuación. Pero lo cierto es que ha sido escrito intencionalmente para declarar una verdad que está escondida en las Sagradas Escrituras. Y es la relación entre la unidad y la pluralidad de Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 26. Dice la palabra, entonces dijo Dios. Ahí está hablando de unidad, ¿verdad? Singularidad, unidad. Por favor, capte conmigo porque si no se me va a dormir. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Eso es unidad o pluralidad? Pluralidad. En un mismo texto hay unidad y hay pluralidad. Esto es muy importante entenderlo porque esto es una revelación escondida de que Dios no solo es uno, es una unidad, pero son más de uno. Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios, unidad. He aquí los hombres, el hombre, perdón, que dice, es como uno de nosotros, pluralidad. Relación entre unidad y pluralidad. Oiga, esto es un análisis teológico y usted lo está aprendiendo en esta mañana. Génesis capítulo 11, versos 6 al 7. Y dijo Jehová, ahí está, unidad. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, ¿qué dice la palabra? Descendamos y confundamos nuevamente singularidad o unidad y pluralidad. Isaías capítulo 6, verso 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Unidad. ¿Y quién irá por nosotros? Pluralidad. Note por favor que hay una relación entre la unidad y la pluralidad de Dios. Porque ya las Sagradas Escrituras de manera intencional estaba revelando que aunque Dios es uno, internamente son más de uno. Son uno en esencia, pero son varias personas. Hagamos. Les parece que está hablando con alguien más. Por esa razón es importante entender esta doctrina, porque ya el Antiguo Testamento lo estaba declarando. Punto B, la pluralidad en Elohim. La palabra Elohim es una palabra hebrea que aparece en muchos textos bíblicos. En el primer texto que aparece es en Génesis capítulo 1, verso 1. Dice la palabra, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En los textos hebreos, cuando se refiere al Dios de Israel, es acompañado por el artículo Ja, que significa el, la, los, las. Ja Elohim, que se traduce literalmente los dioses. Literalmente. Pero la traducción de Elohim en las conversaciones o en las expresiones es de manera singular. O sea, es singular y al mismo tiempo plural. Elohim tiene esas dos connotaciones. Es un ser, pero tiene tres personas, tiene más de una persona. Todavía no dice la Biblia que tiene tres, pero tiene más de una persona en la declaración de la palabra. Elohim, en el hebreo arcaico, el singular de la palabra significa Dios. El singular es Hel. Pero cuando se habla en forma plural es Elohim. Entonces el singular
Elohim plural. De tal manera que está diciendo que es Dios, pero que al mismo tiempo hay varios. Y no podemos decir varios dioses, sino personas de un mismo Dios. Ahora, esto no es fácil entenderlo porque en nuestra mente finita, cada uno de nosotros somos un ser y tenemos una persona, ¿sí o no? Entonces interpretamos a Dios como nos interpretamos a nosotros mismos. De hecho, que si alguien tuviera 2 personalidades o 3, lo llevaríamos al psiquiatra, ¿verdad? Porque nuestra mente finita interpreta el ser con una persona. Pero la Biblia nos va a revelar que Dios es un ser, pero con más personalidades o con más personas, más de una. Es un ser en varias personas. Ahora, como lo dije hace un momento, la palabra Elohim se deriva de la raíz que significa fuerte y poderoso, y a pesar del desacuerdo respecto al método de derivación, se supone que en ese hebreo arcaico, el singular de la palabra, el plural de la palabra es Elohim. Y se repite, escuche esto, 2500 veces en la Biblia. 2500 veces. En otras palabras, a lo largo de todas las sagradas escrituras, específicamente el Antiguo Testamento, Dios estaba revelando que es un ser en varias personas. Estaba declarando para que los hebreos de la antigüedad y los judíos entiendan esta poderosa verdad, que Dios es uno, pero tiene más de una persona. Elohim también significa que Dios se compromete a sí mismo por medio de un pacto para mostrar su fidelidad sobre nosotros para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos celebran y alaban a Elohim, nuestro Dios todopoderoso, único, verdadero, manifestado en varias personas? Lo que encontramos entonces en el Antiguo Testamento es que Dios es un ser, pero que al mismo tiempo son varias personas. Y el Nuevo Testamento nos va a revelar otras verdades. Tercer punto, fundamentos sobre la Trinidad en el Nuevo Testamento. Ahora, es importante explicar que esta verdad de la Trinidad es una revelación más clara en el Nuevo Testamento. El punto A, Dios es único en relación con los otros dioses. El mundo adora a muchos ídolos, pero solo el creador del universo es el Dios único. Y el Nuevo Testamento lo va a decir de esta manera. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? 1 Timoteo 2:5. Porque hay, dígalo con fuerza. Porque hay y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el Nuevo Testamento también declara que Dios es uno, como lo dice el Antiguo Testamento. Entonces no hay duda de que Dios, de la unidad de Dios, de que Dios es uno. Pero lo que les voy a mostrar a continuación, que también Dios es trino. O sea, 3 en 1. Por eso lo llamamos Dios trino. Amén. Es decir, son 3 personas distintas, pero que tienen atributos que solo lo tiene Dios.
Tenemos un solo Dios en tres personas. La unidad de Dios es bíblica, pero la unicidad no. Los cristianos no adoramos a tres dioses, sino a un solo Dios. Amén. En la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Ahora, Dios es trino y le voy a mostrar algunos textos donde podemos entender que hay una acción entre las tres personas de la Trinidad. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué dice la palabra? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, si habría aquí uno que sabe analizar las palabras, dirá que hay un error. Debería decir los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando la Biblia dice el nombre, está hablando de la unidad. Pero cuando dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de la pluralidad. Porque Dios es uno, pero manifestado en tres personas. Amén. Juan capítulo 14, verso 16. Y yo, dice, acá hay una acción, rogaré al Padre, Jesús, al Padre, segunda persona, y os dará otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? Para que esté con vosotros para siempre. Note que aquí hay tres personas en movimiento. Es Jesús orando al Padre. Los pentecostales unicitarios o modalistas dicen no, es Jesús, es solo Jesús. Pero ¿cómo Jesús se va a orar a sí mismo? ¿Y cómo Jesús se va a enviar a sí mismo? Es un error, ¿verdad? La única forma de entender esta verdad es comprendiendo que son tres personas. Pero dice, pero la Biblia dice que Dios es uno, sí, pero al mismo tiempo son tres. Entonces es Jesús rogando al Padre que envíe otro consolador. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adoramos a Dios en tres personas. Y es importante mencionar, escuche esto, que la intención de la Biblia no es argumentar ni fundamentar la Trinidad, porque esta es una verdad que ya lo creían los cristianos. Sin embargo, de manera muy natural, la Biblia muestra esta poderosa verdad. Déjenme usarle otro texto todavía más poderoso. Mateo capítulo 3, versos 16, 17. Dice, y Jesús, ahí está una persona, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos. ¿Qué más dice? Y vio al Espíritu de Dios. Hay una segunda persona que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos. ¿De quién fue esa voz de los cielos? Que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Una vez más, ahí está la acción de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son la misma persona. Son diferentes. Es Dios Hijo siendo bautizado, es Dios Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, y es Dios Padre hablando, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Juan 14, 26, nuevamente aparece aquí las tres personas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Padre y ahí está en mi nombre.
Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Punto C. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Estoy tratando de resumir verdades muy profundas en palabras sencillas para que usted lo pueda comprender. La doctrina de la Trinidad explica que Dios es tres personas en una esencia. Esta es una de las doctrinas más difíciles, misteriosas, controversiales y desconcertantes de toda la fe cristiana. Pero aún a pesar de lo difícil que es entender, nosotros creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Déjeme fundamentar la divinidad de Cristo. En Juan capítulo 1, verso del 1 al 3, dice la palabra: en el principio era el verbo. Es decir, está hablando del principio, como lo dice Apocalipsis, el alfa y la omega. En el principio era el verbo. Y el verbo, ¿qué dice? Era con Dios. Y está hablando de Dios Padre. Era con Dios. Entonces ahí hay dos personas. Y eso revela que la divinidad no solo estaba en el Padre, sino estaba en el Hijo. Más aún, Juan va a declarar esto de manera poderosa. Y el verbo, ¿qué dice? Era Dios desde el principio. Este era en el principio con Dios. Entonces Juan está revelando una doctrina poderosa, y no solamente que Jesús es Dios, sino está declarando que es coigual con el Padre y que habitaban juntos desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué poderosa declaración. Esto no hay duda que nos habla de la divinidad de Cristo, pero también de esa coexistencia con el Padre. Las raíces por las cuales fue establecida la doctrina de la Trinidad fue el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento habla de Dios en tres términos: de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora piense por favor en esto. Si Dios es singular, ¿por qué habla en forma plural? Dios no usaría la pluralidad si fuera solo singular, ¿verdad? Aunque el término Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras, su doctrina está llena claramente de estas verdades. Son tres personas, escuche esto, son tres personas que son coiguales, coexistentes y divinas en un solo ser. Antes del concilio de Nicea, antes del surgimiento de estas herejías, ya desde el primer siglo, los padres de la iglesia como Justino Mártir en el 165, Clemente Alejandría en el 156, o Tertuliano en el 195, o Cipriano en el año 200 promedio después de Cristo, ya predicaban acerca de la doctrina de Cristo. Por esa razón es importante que podamos entender esta verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Mire, el Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu. Ya le hablé de la divinidad del Hijo, ahora del Espíritu Santo. Solo voy a usar un texto que aparece en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Dice la palabra: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendido no estaba en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué más dice la palabra? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Sino a quién? Ahora, note que en el mismo párrafo donde dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Como consecuencia, el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos de la divinidad del Padre y del Hijo, en Juan capítulo 17, versos 4 y 5, dice algo poderoso. Dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, lea con mucho cuidado, con aquella gloria que dice la palabra, que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús está diciendo que Él tuvo una gloria, porque en tiempo pasado, porque está en su condición de hombre, Él tuvo una gloria en el pasado que tuvo antes que el mundo fuese, porque Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso que siempre existió, creador de los cielos y de la tierra, de la vida humana, y que coexiste con el Padre por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. El Evangelio de Juan, escuche, sienta las bases para la confesión de fe de la iglesia sobre la Trinidad. El Logos no se diferencia de Dios, sino se identifica con Dios. Esto trajo una revolución teológica en los primeros siglos y la iglesia desarrolló la doctrina de la Trinidad. De hecho, que la palabra que los teólogos utilizan con respecto a la Trinidad no es la palabra tres existencias, sino tres subsistencias. Faltaría tiempo para explicar estas cosas. Pero déjeme decirle de manera más clara y sencilla. Nosotros entendemos que Dios es uno, pero a la luz de la palabra entendemos que hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo combina ambas cosas? No se puede. Ahí es cuando nuestra mente tiene su limitación para entender la relación. Porque como lo dije antes, estamos permeados por un concepto de que un ser tiene una persona. Pero cuando se trata de Dios, que es una esencia, un ser tiene tres personas. ¿Cómo funciona esto? No lo podemos entender. Pero déjeme decirle algo. Este Dios que es uno y que a la vez son tres, es decir, triunidad o trino, hace su obra a favor de nosotros. Y eso es lo que tiene que primar en nuestro corazón. Que así como Dios Padre fue capaz de amarnos entrañablemente, y así como Dios Hijo fue capaz de dejar su trono y su corona para venir a este mundo, así Dios Espíritu Santo está en nosotros para encaminarnos hacia toda verdad. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, declaremos esta verdad. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo, que a la vez son uno, y es la doctrina de la Trinidad. Gloria al nombre de nuestro maravilloso Dios. Conclusión. Dios es uno en esencia y tres en persona. Esto fue una de las cosas con las que la iglesia luchó profundamente en los primeros 4 siglos para ser fiel a la enseñanza clara de la Escritura. Por un lado, Dios es uno, y por otro lado, que el Padre es divino, Cristo es divino, que el Espíritu Santo es divino.
La Trinidad es Dios compuesto en 3 personas. Son 3 personas distintas dentro de una divinidad. Mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios, algunos de los asuntos secundarios no están explícitamente claros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero hay un solo Dios. Es nuestra doctrina, la doctrina de la Trinidad. Y aunque nuestra mente humana no la puede entender, lo aceptamos por la fe. Cuando el apóstol Pablo escribió su segunda carta a los Corintios, terminó con una declaración poderosa que una vez más revela al Dios trino. Eso aparece en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Dice así la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Quiere declararlo conmigo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y cuál fue la gracia de nuestro Dios Jesús? Que dejó su trono y su corona en los cielos y nos regaló la salvación por medio de su sacrificio. ¿Cuántos quieren esa gracia del cielo para su vida? Y el amor del Padre, Juan dijo, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo. Fue un amor entrañable, fue un amor inmensurable, fue un amor grandioso, fue un amor inentendible, fue un amor que no se puede comprender. Por eso Juan dijo, de tal manera, no lo puedo comprender, pero de tal manera amó Dios al mundo. Y la comunión del Espíritu Santo no es otra cosa que la presencia de Dios en nuestra vida para guiarnos a toda verdad, para consolarnos, para fortalecernos. ¿Por qué crees que te levantaste en medio de tu dolor? ¿Por qué crees que te levantaste en medio de tu crisis financiera, de tu enfermedad? ¿Cómo es que tú te levantaste en medio de tu crisis matrimonial, cuando estabas desanimado, cuando el diablo te golpeó certeramente y caíste en algún pecado y pensaste que todo se había terminado? De pronto escuchaste algo, una voz en tu interior, una voz que te decía, yo estoy contigo, no desmayes, levántate. Esa es la comunión con el Espíritu Santo. Y más allá de esta poderosa verdad que debemos declararla con nuestra boca, de nada sirve este conocimiento teológico si no comprendes que eres privilegiado, que eres privilegiada de que Dios Padre esté con nosotros, de que Dios Hijo esté con nosotros y que Dios Espíritu Santo esté con nosotros. Dígame si la gracia del Señor Jesucristo no es una bendición. ¿Y el amor del Padre es una bendición? ¿Y la comunión del Espíritu Santo es una bendición? ¿Estás disfrutando de esas bendiciones? Y yo quiero animarte, cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu situación, ¿cómo rechazar estas grandiosas bendiciones que Él ha preparado para ti? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están actuando para bendecir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus sueños, tu salud y tu total restauración. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.